Soy el padre Francisco José Delgado. Estamos hablando sobre Lutero, algunos puntos sobre su vida, sobre su doctrina, para entender mejor toda esta situación actual en cuanto al luteranismo y lo que ha supuesto la ya llamada o mal llamada reforma luterana en la humanidad, para la Iglesia Católica. Y ahora entramos en un tema que es bastante importante, a la vez pues muy extenso posiblemente para resumirlo, que es de dónde viene estas ideas de Lutero, por qué se convirtió en lo que se convirtió el movimiento iniciado por Lutero, ¿no? Porque no cabe duda que en la historia de la Iglesia pues ha habido muchas personas pues, que se han salido del camino de la verdad. Lutero, ya hemos dicho, fue considerado hereje y con toda claridad él decía que se oponía a lo que enseñaba la Iglesia de Roma, y como él ha habido muchos. ¿Qué hizo que Lutero pudiera, digamos, formar todo lo que luego se ocasionó, que fue, como diremos, la división de la cristiandad, la división incluso política de Europa, las guerras, ¿no?, que sucedieron? Bueno, hay que considerar un poquito de dónde venía la historia, ¿no? Lutero vive entre el siglo XV y el siglo XVI, sobre toda esta actividad que él tiene, la desenvuelve a inicios del siglo XVI, y el siglo XVI es incluso considerado en la historia de la Iglesia, en la historia universal, como una nueva edad. Cuando se hace esta división entre las edades, pues ya en el siglo XV se considera mediados finales, que acaba la Edad Media y comienza lo que llaman la Edad Moderna, ¿no? Entonces él vive ahí en este momento. Aunque sea un poco imprecisa esta división, hay que reconocer que sí, que hay una serie de cambios que se están dando, unas situaciones. La Iglesia en la Edad Media, sobre todo al final de la Edad Media, había tenido distintas problemáticas bastante graves, no solamente ya en ese momento que había habido el cisma definitivo con Oriente, ¿no? Llevaban esos últimos siglos, al final incluso políticamente Oriente había caído en manos de los turcos con la conquista de Constantinopla, toda esta división de la Iglesia grande entre el Oriente y el Occidente, sino que dentro de la misma Iglesia occidental había habido cismas, había habido momentos en que se habían dado a la vez dos o tres papas o con pretensión de ser el papa por distintas cuestiones. El papa había estado fuera de Roma, había habido toda una situación complicada. En toda esta situación se da una constante, que es la continua lucha entre el poder civil y el poder eclesiástico. Nosotros, dentro de la doctrina católica, aunque esto no es exactamente doctrina, pero digamos una cosmovisión católica, reconocemos que hay un poder temporal y hay un poder espiritual, ¿no? Los documentos de la Iglesia, sobre todo en la Edad Media, pues hablan de esta manera. Incluso en todo este momento se habla de la teoría de las dos espadas, como hubiera una espada espiritual, una espada temporal. Y la Iglesia históricamente ha tenido el papel de situarse por encima del poder temporal. Así como lo espiritual está por encima de lo material, la Iglesia en cierto sentido ha estado por encima del poder temporal, como una especie de supervisión, de tutela moral sobre todo, ¿no? El poder temporal es incapaz de limitarse a sí mismo. El rey, el gobernante, muchas veces tiene la tentación de ser absoluto, de mandar por encima de todo. Y alguien le tiene que recordar, oye, esto está bien, esto está mal. Y ese es el papel de la Iglesia. El papel de la Iglesia como tal no es el del poder temporal. La Iglesia no se mete a gobernar, sino que asegura la enseñanza del bien, de la construcción de una sociedad sana. Bueno, pues en esta época había habido una serie de problemas porque, claro, los señores feudales, al principio, luego los distintos reyes e incluso los emperadores, quisieron muchas veces tener más poder que el que debían tener. Y tener más poder, una vez que uno ya tiene todo el poder temporal, suele ser invadir la esfera de lo eclesial. Los señores feudales, en su momento, pues ya por los siglos IX, X,
querían nombrar obispos y los nombraban. Los reyes querían tener potestad a la hora de organizar la Iglesia, incluso sobre todo de tener el control de la economía de la Iglesia, que esto muchas veces era lo más peligroso. Hubo algunos emperadores, siendo que el Papa y el emperador tenían que estar en colaboración, así se había constituido la cristiandad medieval, emperadores que quisieron sobreponerse al Papa, y el Papa tuvo que defenderse muchas veces. Entonces toda esta conflictividad llevó a que hubiera una lucha de poder. ¿Cómo podemos hacer, siendo cristianos? Nadie quería dejar de ser cristiano, todo el mundo entendía la Europa como cristiana. ¿Cómo podemos conquistar estas parcelas de poder eclesial dentro de este orden? Y claro, Lutero pues llegó en este momento concreto, donde había una lucha. En Alemania que era entonces pues una especie de federación de principados, de estados, una situación compleja, donde se elegía entre todos un emperador, había príncipes electores que se reunían en las distintas dietas, estas reuniones de los distintos príncipes, y se elegía el emperador, que luego tenía que ser refrendado por el Papa. Pues se estaba intentando formar una unidad, una agrupación, digamos, cultural, nacional, pues que surge en este momento. De alguna manera también podríamos decir que en España esto también sucedió, cuando los distintos reinos que había en España pues se unificaron políticamente, etc. Era un fenómeno que sucedía. Y Lutero llega en este momento, y Lutero les da a los que tienen esta pretensión la herramienta. Mira, si rompemos con el Papa, con la excusa de esta doctrina que estoy enseñando, puedo conseguir que, rechazando el poder del Papa, nosotros podamos tener más poder, asegurar ese poder con el que poder nosotros organizarnos, sin tener que depender de algo que se veía como un poder extranjero, porque el plano espiritual pues era tremendamente importante en la sociedad del momento. Entonces, hay que entender que Lutero llega en este momento. ¿Qué pasa en el mundo intelectual? Pues en el mundo intelectual las crisis habían sido parecidas. En la Edad Media había habido una serie de polémicas. Conocemos, por supuesto, la importancia de la enseñanza tomista que fue teniendo en distintos momentos en la organización de las universidades, pero había distintas maneras de entender la teología, la filosofía. La escuela franciscana, por ejemplo, había ido desarrollando toda una tradición filosófica en la que, apartándose de esta otra escuela, la escuela tomista, pues se potenciaban otros aspectos. Mientras que, por ejemplo, los tomistas solían insistir en la importancia de la inteligencia dentro de binomio, digamos, humano entre la inteligencia y la voluntad, los franciscanos tendían más a enfatizar la voluntad. Y esto empezando por Dios. ¿Qué es lo más importante? ¿La inteligencia divina o la voluntad divina? Y aquí empezaban los problemas, ¿no? Los franciscanos optaron por esto, pues ya desde Duns Scoto, que es beato, no se puede sospechar de su doctrina y tradicionalmente ayudó a la defensa del dogma de la Inmaculada, pero él ya empieza a decir de alguna manera que aquello que es bueno, que es ley, no es ley porque sea bueno en sí, sino porque Dios ha elegido que lo sea. Sería muy largo de explicar, pero la cosa va por ahí. Y todo esto desemboca en otro franciscano, que luego dejó de serlo, que era Occam, ¿no? Occam funda una manera de hacer filosofía que va a estar en plena irrupción en este momento en el que vive Lutero, donde, que se llama el nominalismo, ¿no? Donde todo esto se lleva al extremo. Ya no hay un ser de las cosas fijo, una esencia, sino que lo único que quedan son palabras. Todo fluye, cambia, no hay cosas comunes que podamos encontrar. Y en todo este ambiente, que influye además en la política, pues esta exaltación, podríamos decir así, de la voluntad, pues lleva a esta manera de entender las cosas como no en la verdad, sino como por un principio legal, vamos a decir. ¿Por qué Lutero puede decir que el hombre es justo y pecador? Y vamos a decir, no se le cae la cara de vergüenza, no ve la contradicción. Porque las cosas son porque Dios dice que es así. Si Dios dice que tú eres justo, aunque no lo seas, lo eres, porque lo que Dios dice es. Aunque no lo sea, dice, bueno, pero esto es contradictorio. No, Dios no tiene por qué ajustarse a las leyes de la lógica, podríamos decir. Dios está más allá. Esta tentación es muy importante y lo veremos en el siguiente punto cuando hablemos un poquito del problema que tiene Lutero con la razón. Pero hay que entender esto. Lutero,
se reconoce de la escuela de Occam, de esta filosofía nominalista. Presenta toda esta herramienta a los príncipes alemanes, que lo van a proteger celosamente para que no pueda caer en las manos del emperador Carlos V y que lógicamente, según la ley, pues lo hubiera mandado ejecutar, porque les interesa políticamente. Es una persona que consigue que ellos tengan esta herramienta para poder separarse del Papa y dominar no solamente en el plano temporal, sino también espiritual a la gente. Y luego, pues entender que ya había habido otros reformadores antes que Lutero que habían seguido esta senda. Lutero se siente especialmente dependiente de Hus, de este reformador checo que fue condenado en el Concilio de Constanza por este tipo de doctrinas, muy semejantes a las de Lutero, que a la vez pues, bebía de otro llamado Wycliffe. No era algo nuevo, era algo simplemente que Lutero pues, llega en el momento adecuado, con una capacidad para exponerlo, para defenderse, porque Lutero es retóricamente pues, muy capaz, para poder conseguir su objetivo, que es, al final, no una reforma de la Iglesia, sino una irrupción de algo nuevo. Lutero, como veremos al final, pues no buscó realmente salvar a la Iglesia de los problemas que pudiera haber en su época y eso, sino hacer algo nuevo con este espíritu, con el espíritu de una filosofía, de una tradición histórica, de un sentimiento nacionalista alemán, que fue una cosa nueva. Una historiadora ahora bastante conocida, española, Roca Barea, ha escrito hace poco sobre este tema, explicando además, yo que soy español, ¿no?, cómo, digamos, en la historia se ha presentado a España Carlos V, que era emperador alemán, también fue rey de España, como la mala de la película, ¿no? Mientras que Lutero sería este prodigio de libertad y de liberación, España sería la que ha impuesto pues, el catolicismo oscuro de la represión, etc. Bueno, pues ya hemos examinado hasta ahora con bastante claridad cómo Lutero de libertad, nada. En realidad, en su misma vida, pues este servicio a los príncipes alemanes pues, le llevó a que, como fruto de sus ideas, hubo una gran revuelta del campesinado, años 24-25, si no me equivoco, del siglo XVI, pues estos campesinos que se alzaron en armas luchando por sus derechos y tal, Lutero no tuvo ningún problema en mandar casi como un deber religioso a los príncipes alemanes que los masacraran y los eliminaran de la faz de la tierra, como de hecho hicieron, ocasionando, algunos dicen, en torno a 100.000 muertos, ¿no? Cuando se habla de la Inquisición católica, por ejemplo, pues nadie, por muy fuera de juicio que esté, puede decir, por ejemplo, que la Inquisición haya llegado a ocasionar 100.000 muertes, ¿no? Pero Lutero en un ratito, en un año, lo consiguió él solito. Entonces, hay que entender todo en este contexto: la filosofía, la teología, la historia, el surgimiento del nacionalismo alemán, que fueron las circunstancias que se unieron para que Lutero pues llevara a cabo esta deformación, que podríamos decir así ya, de la Iglesia.